Buenas noches, bienvenidos. El arte y los sueños son posibles en cualquier lugar, en cualquier rincón de la República Argentina, como esta nueva magnífica película de Santiago Mitre lo muestra, Los Posibles. Nosotros vamos a hablar esta noche de los posibles, sueños y realidades, pero vamos a hablar de la participación del Estado a partir de 3 o 4 elementos que serán decisivos ejes en el programa Bajada de Línea de esta noche. Tras la pausa, nos abocamos a un programa en el cual les vamos a demostrar la importancia, la trascendencia, el peso que tiene el Estado en nuestras vidas. Enseguida volvemos. La bajada de línea de esta noche nace de este libro, Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina, de Roxana Mazzola, que es esta joven del CEDEP, el Centro de Estudios que lleva ese nombre, que nos acompaña para hablar justamente del rol del Estado. La asignación universal por hijos es la mejor respuesta de lo que el Estado puede hacer, Roxana. La verdad que claramente la asignación universal por hijos parte de un nuevo paradigma, como lo dice el título del libro, ¿no? Donde lo que manifiesta es que el Estado ha tomado la posta como nivelador de inequidades en el marco de este país federal para garantizar la justicia distributiva en los chicos, sobre todo en la infancia de Argentina. Y hay un conjunto de medidas que vienen acompañando este proceso de cambio. Así que claramente la asignación universal por hijo es parte de una nueva concepción de lo considerado justo en Argentina, donde se garantiza un piso de ingresos para todos los chicos hasta 18 años en la Argentina, nivelando inequidades con respecto a otros sectores de la población que hoy percibían prestaciones, pero se tenía una gran injusticia para aquellos chicos que tenían los papás en condición de informalidad o que la mamá era una empleada doméstica y no formaba parte de esto. Donde se tomó la firme decisión de ir avanzando, universalizando asignaciones familiares que antes solo percibían quienes tenían un trabajo formal en Argentina. Vos históricamente tenías un 50% de los chicos de Argentina que tenían una asignación formal por hijo, porque el papá se encontraba en la formalidad laboral trabajando, pero después tenías un amplio sector de los chicos condenados por una amplia situación de desigualdad, ¿no? Y la asignación incide a este respecto e interviene a este respecto, garantizando un derecho. Está presentado el programa. Antes de un recuerdo un poco ingrato, vamos a presentarles a Cavallo en 1991. El gusto de presentar también a Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Hola, Roxana. ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Como siempre, en @BDL Víctor Hugo tenemos invitados especiales a tuitear en vivo. En este caso, en este día, nos acompaña Roberto Baradel. Él es el secretario general de SUTEBA y además secretario general de CTA en la provincia de Buenos Aires, que ya tuiteó. Víctor Hugo dice: saludos, Víctor Hugo, en un día especial en el que recordamos al general Valle y a los patriotas fusilados el 9 de junio de 1956. La CTA, junto al FRENAPO, fue una de las primeras organizaciones en reclamar y movilizarse por la asignación universal por hijo. Y te cuento, Víctor Hugo, y a ustedes, que hoy estamos tuiteando con el hashtag AUH en BDL, asignación universal por hijo en @BDL. Además estará tuiteando Analía del Franco, que ella es socióloga y directora de la consultora Analogías. Aún no ha tuiteado en @BDL Víctor Hugo. Roberto Baradel se va a llevar una sorpresa con el material que tenemos para hablar del FRENAPO, pero eso será más adelante. 1991. El Estado se ausenta de nuestras vidas. Se lo proclama como algo ideal, como un verdadero éxito, y se nos dice a las generaciones del futuro, que ahora podemos ver qué es lo que sucedió, que aquello era la panacea. Cavallo, 1991. Compatriotas, debemos conseguir un superávit primario de 1.400 millones de dólares, que es lo que necesitamos para llevar adelante una buena reestructuración de la deuda externa. Para conseguir este superávit, es fundamental que sigamos aumentando la recaudación impositiva, que persistamos en una política de gran austeridad en materia de gastos y que no se produzca ninguna demora
en el proceso de reestructuración y privatización de empresas públicas. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público, sin despidos. Hemos ofrecido en todos los casos oportunidades de retiro voluntario y reentrenamiento para acceder a otras ocupaciones. Lo seguiremos haciendo aun cuando se nos pretenda frenar con manifestaciones callejeras. Mantener más personal que el necesario en bancos, ferrocarriles y otras empresas públicas es atentar contra el bienestar de los argentinos. Por lo tanto, es un imperativo avanzar en la reestructuración productiva. Estamos intentando hacerlo a través de retiros voluntarios y no de despidos. Pero tenemos que hacerlo inexorablemente. Por eso exhortamos a que los trabajadores ocupados en estas actividades sobredimensionadas evalúen correctamente la posibilidad de aprovechar el retiro voluntario y buscar otra inserción laboral. Hasta aquí les he hablado de la importancia de alcanzar las metas fiscales. Esto es fundamental en el marco de la renegociación de nuestra deuda externa y del cumplimiento formal de la ley de convertibilidad. Por eso, aun cuando pueda parecer poco simpático, quiero decirles que debemos persistir en un camino que seguirá siendo de esfuerzos y sacrificios, pero nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros si lo recorremos hasta el final. Muchas gracias. Ha hecho uso de la palabra el señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo. Y salió el estado de nuestras vidas. Vale la pena recordar esto y podemos decirle a Cavallo, que ha reaparecido recientemente, que lamentablemente los hijos, las generaciones que vinieron, no agradecen aquello que sucedió con los padres que salían a poner una repostería, a comprarse un taxi, con aquellos retiros voluntarios. No los echaban, les daban el retiro voluntario. Se iban a ir por las buenas o por las malas. Imaginemos, Roxana Mazzola, lo que hubiera sido hablar de asignación universal por hijo en aquel momento, en aquel contexto, ¿no? Imposible, arrancando por ahí, ¿no? La verdad que este video vuelve a poner en imagen bien patética parte de nuestra historia, ¿no? Que muchas veces la olvidamos de manera continua. En ese momento, precisamente, de lo que se hablaba era del otro paradigma contra el cual yo discuto a lo largo del libro, que es un paradigma de la protección restringida, lo que va planteando. La idea es que ya el crecimiento los alcanzará a todos, el mercado funciona eficientemente en Argentina y va a derramar para todos los argentinos que van a ser parte de este proceso. Lo único que había que hacer era tener las manos prontas para que cuando cayeran las ganancias fantásticas de ellos, recogerlas con nuestras manos. Teníamos que estar atentos. Y nos iba a llegar a todos. Y ahí precisamente lo que se hizo fue, contrariamente a un proceso que tenía que ver con fortalecer el rol del Estado, fue desarmarlo. ¿Qué sucedió en ese momento? Junto con todas estas medidas que señaló Cavallo, lo que se acompañó fue de un gran desmembramiento en términos de política social en Argentina. Se descentralizó la salud, se descentralizó la educación, que eran todos procesos iniciados durante la dictadura y que se profundizaron en ese momento, y lo que se generó fue la crisis que comentaba hace un momento, que vos veías en la situación social de los chicos de Argentina, ¿no? Y quedaba postergado por muchísimos años una asignación universal por hijos que verán en el transcurso del programa. Se pide desde hace muchísimo tiempo. En el libro de Roxana Mazzola se da cuenta de que la primera que habló de asignación universal por hijos, de la asistencia a las madres, fue Evita, y lo hacía en estos términos.